Ser como tu Maestro divino es mi constante diaria oración. Con gusto dejo toda riqueza, Jesús, yo quiero ser como tú. Ser como tú es lo que yo anhelo, mi Redentor, cuán puro eres tú. Con tu dulzura llena mi alma, tu imagen deja en mi corazón. Ser como tú, así compasivo, amante y tierno, perdonador, que ayude a otros y a los caídos, a los perdidos, traer a ti. Ser como tú es lo que yo anhelo, mi Redentor, cuán puro eres tú. Con tu dulzura llena mi alma, tu imagen deja en mi corazón. Ser como tú de humilde carácter, santo y paciente, no ofendedor, que pueda soportar los reproches, listo a sufrir y a otros salvar. Ser como tú es lo que yo anhelo, mi Redentor, cuán puro eres tú. Con tu dulzura llena mi alma, tu imagen deja en mi corazón. Ser como tú, Señor, listo vengo a recibir lo que me darás. Lo que yo tengo, todo a ti traigo, y desde ahora tuyo seré. Ser como tú es lo que yo anhelo, mi Redentor, cuán puro eres tú. Con tu dulzura llena mi alma, tu imagen deja en mi corazón. Ser como tú es lo que yo anhelo, mi Redentor, cuán puro eres tú. Con tu dulzura llena mi alma, tu imagen deja en mi corazón. Tu imagen deja en... Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Les saludo desde Managua, Nicaragua. Este es su gustado programa, Cristo está. Desde Managua, Nicaragua, quiero saludarles a ustedes, hermanos, y decirles que son bienvenidos a esta programación de esta tarde. Quiero agradecer a los hermanos que siempre están en sintonía de esta programación del día de hoy. Saludos a los hermanos que
estuvieron pendientes del estudio el día de ayer. A ustedes, hermanos, a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Y hoy estaremos viendo, hermanos, la segunda parte de la introducción a los viajes evangelísticos de Pablo. Estaremos ocupados por algún tiempo estudiando Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 22, hermanos, del libro de los Hechos. Quiero orar primeramente y después, hermanos, entrar en materia. Sin embargo, voy a pedirle a ustedes que busquen papel y lápiz, que busquen su Biblia y que ustedes puedan sacar los mejores apuntes posibles para que ustedes también investiguen lo que acá se estará hablando, y más adelante ustedes tengan su propio material de información para compartir estas lecciones con la hermandad. Así que vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque en estos momentos estaremos iniciando la lección de esta tarde. Bendice a todos nuestros radios escucha, a aquellos hermanos que van a ocupar parte de ese tiempo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Permítame compartir la enseñanza con nuestros oyentes, ser, Padre Santo, amplio, claro, y ocupar el tiempo y aprovecharlo al máximo, estudiando donde la Biblia habla y callando donde ésta calla. Padre, gracias te damos por el don de la vida, por el programa evangelístico que atendimos el día de hoy y por los programas que tenemos durante el transcurso de esta semana. En Cristo Jesús queremos darle la gracia y decirle, Padre Santo, que agradecemos tu misericordia y todas tus bendiciones que usted da a esta radio, mensaje de amor para salvación. Bendice a cada uno de los predicadores y también bendice a nuestro hermano director, nuestro hermano Jorge Pérez. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Ya regresamos, hermanos, en unos minutos. El mandamiento es claro de ir a predicar, hablar de Cristo al mundo que a todos quiere amar, tomar el estandarte y a todos proclamar, contar, al ser vino a salvar, contar, por toda la tierra y mar, corred la voz, Jesús vino a salvar, decirles que mi Salvador murió por mí, contad, su vida dio por ti. Ahora la mies es mucha y obreros pocos son, ellos piden ayuda para hacerlos acción, dispuesto estás mi hermano a trabajar por él, contad, a Cristo obedeced, contad, por toda la tierra y mar, corred la voz, Jesús vino a salvar, decirles que mi Salvador murió por mí, contad, su vida dio por ti. El tiempo de cosecha muy pronto pasará, si he sido un buen obrero, mi nombre llamará, mi terrenal jornada por fin acabará, contad, que tú contestarás, contad, por toda la tierra y mar, corred la voz,
Jesús vino a salvar. Decirles que mi Salvador murió por mí. Contad, contad, su vida dio por ti, por ti. Ayer, hermano, estaba compartiendo algunas impresiones con nuestro hermano Alfredo Talí, y hacíamos un análisis sobre la lección entregada el día de ayer, hermano, y yo explicaba al hermano que estoy utilizando el método narrativo para poder leer y ver lo tocante a los viajes del apóstol Pablo. Sin embargo, yo estoy seguro que en algún momento, hermano, voy a tener que tratar de interpretar algunas cosas y darle la respectiva aplicación de ello. Hay algunas lecciones que yo ya he impartido sobre el libro de los Hechos. Por ejemplo, lo tocante a las profecías, lo tocante al bautismo, lo tocante a los dones del Espíritu Santo, lo tocante a Hechos capítulo 15. Y sí, estoy consciente que en algún momento me voy a tener que detener a profundizar y poder sacar la mejor exégesis o la mejor aplicación de algunos versículos. Pero por el momento yo quiero pedirle, hermanos, que esta lección sobre la introducción a los viajes evangelísticos de Pablo, quiero narrar los acontecimientos del llamamiento del apóstol Pablo y del trabajo y de arduo trabajo y del arduo sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo, y eso no lo podemos ignorar. Pero hay un detalle que ayer se nos pasó por alto. Déjeme decirle, hermano, que el cristianismo nació en un tiempo, en un momento del primer siglo, y tenemos que ver la parte cultural, la parte social, la parte política, porque si yo quiero ignorar esto, entonces estaremos dando una información incompleta sobre este asunto. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo fue llamado por Dios, fue llamado por Jesucristo, específicamente, para que en medio del sufrimiento pudiese dar testimonios a los gentiles, a los judíos esparcidos, a los reyes y príncipes. Y estos reyes y príncipes, hermanos, especialmente eran romanos. Los gobernadores eran romanos, los procónsules
eran romanos, le trabajaban al imperio romano. Y parte de Acaya, parte de Macedonia, parte de Damasco, parte de los Gálatas, parte de Asia, toda esa zona donde se predicó el evangelio, hermano, era una zona que estaba gobernada por el imperio romano. Eso es muy importante reconocer, hermano. Ignorar esto no es conveniente. No es conveniente, hermano. Gálatas capítulo 4 dice que viniendo el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley. Y me interesa la parte de viniendo el cumplimiento de los tiempos. Y cuando hablamos del cumplimiento del tiempo, tenemos que recordar lo que Nabucodonosor se le dijo, o lo que se le dijo a Nabucodonosor. Cuando se le dijo a Nabucodonosor de que en los días de estos reyes, el Señor del cielo establecería un reino que jamás sería destruido, que jamás sería llevado por otro reino. Y cuando a Nabucodonosor se le habló esto, hermano, se estaba avisorando los 4 reinados más importantes que en aquel tiempo existieron. El imperio de Babilonia, el imperio de los medos persas, el imperio griego y el imperio romano, hermano. Quizás no voy a profundizar mucho sobre el imperio romano y se lo voy a dejar a ustedes, hermanos, para que ustedes puedan investigar el asunto y tener mayor información sobre este tema. ¿Qué voy a tratar hoy? Brevemente voy a aprovechar algunos minutos para hablar tocante a los hechos de los apóstoles y el mundo romano. Miren, el imperio romano estaba organizada estructuralmente por provincias que eran gobernadas a la vez por gobernadores, ya bajo el poder del emperador. Y las ciudades que ustedes encuentran, hermanos, en los viajes del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, eran gobernados muchas veces por procónsules, por gobernadores que eran establecidos directamente por el emperador, ¿ya? Y estos tenían que dar cuenta al emperador. De ahí, hermano, de que ustedes van a encontrar que estas ciudades como Israel, como Siria, como Chipre y otros, eran ciudades que estaban bajo la administración del Imperio Romano. Desde el punto de vista religioso,
estas ciudades gozaban libertad de culto. Es decir, para el imperio no tenían ninguna dificultad de que las personas profesaran la religión que ellos querían profesar. Ahora, para el imperio romano, su dios era el César. Su deidad era el César. Y en determinado momento querían imponer esa creencia, y generalmente, hermanos, cuando se trataba de asuntos religiosos de localidades específicas, como es el caso de Israel, ¿verdad? Que tenía su propio Dios, que tenía su propia religión, que tenía su propio culto. Entonces Nerón no tenía ninguna dificultad. Sin embargo, estas personas que estaban bajo la sumisión del Imperio Romano tenían que adorar al César. De ahí entonces la dificultad que encontramos en ocasiones cuando los romanos querían imponer tal situación y los israelitas se oponían. Ahora, si bien es cierto, había libertad religiosa, porque lo había, los romanos trataban de mantener en paz la región donde ellos gobernaban. Y el cristianismo o la predicación del apóstol Pablo conllevó muchas veces, en muchas ocasiones y en distintos lugares, que a donde él llegaba con su equipo de trabajo, de repente los ánimos se sobresaltaran. Y tales cosas, hermanos, no le convenía al imperio. Por dos sencillas razones. Porque el cristianismo predicaba que Jesucristo es el Rey de Reyes, el único rey a quien se tenía que adorar. Y ese tipo de enseñanza, hermano, era contraria a la mentalidad de el César. Al final el César se sentía agredido. Al final el imperio se sentía agredido. Y en segundo lugar, hermano, la predicación directa, apologética del apóstol Pablo levantaba polvo. Sí, Pablo discutía con los judíos y los judíos se sentían agredidos porque en determinado momento Pablo demostraba con argumentación, con sustentación, que ya la ley no tenía ninguna validez. Pablo llegó a discutir con los griegos. Y saben, hermano, con los griegos tuvo la dificultad el apóstol Pablo de que quienes no estaban de acuerdo con él, entonces lo acusaran falsamente. O si no, miremos cuando el apóstol Pablo llegó a determinada ciudad,
donde había un hombre que era platero, que hacía templencillo a la diosa Diana, que el negocio se le cayó, y cuando miraba que por la predicación del evangelio, por la enseñanza del apóstol Pablo, el negocio se estaba cayendo, dice que este hombre acusó al apóstol Pablo, trataron de lastimar al apóstol Pablo, y Pablo tuvo que ser encarcelado. Lo mismo pasó en Filipo, cuando una mujer tenía un espíritu de adivinación, ustedes se acordarán, y hacían negocio con ella. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Acaso no fue encarcelado nuevamente el apóstol Pablo por hacer el bien? Miren, hermanos, no nos olvidemos que los lugares donde el apóstol Pablo anduvo predicando el evangelio, en Galacia, en Asia, en Macedonia, en Acaya, en todos esos lugares donde el apóstol Pablo viajaba, era parte del imperio romano, ciudades gobernadas por el imperio romano, que si bien es cierto desde el punto de vista religioso había cierta libertad, pero la predicación del evangelio, ¿verdad?, contradecía, entre comillas, la información que se tenía tocante que al César era el único rey y era el soberano. Ahora bien, desde el punto de vista cultural, hermano, cada ciudad tenía sus propios aspectos culturales, muchas veces chocante contra la ley, pero también chocante contra los principios bíblicos. Y por lo tanto, hermanos, cuando se predicaba el evangelio con la energía que el apóstol Pablo lo hacía, provocaba esto grande discusión, no muy pequeña. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, se encontró lugares donde habían varios dioses, pero también había un lugar que decía al Dios no conocido. Aprovechando esta circunstancia, el apóstol Pablo expuso la predicación. Miren, este lugar donde se erigían esos monumentos a sus respectivos dioses y uno al Dios no conocido, dio como pase de que se hablara y que los intelectuales, que los filósofos y que los entendidos se congregaran a escuchar al apóstol Pablo para ver si Pablo decía algo nuevo. Ellos escucharon al apóstol Pablo, pero también discutieron con el apóstol Pablo. Desde el punto de vista económico,
Porque ya vimos, estas ciudades, primeramente por ser parte del imperio, mantenían una unidad política centralizada desde el César o el César gobernando a través de los gobernadores, de los cónsules. ¿Sí? Desde el punto de vista religioso, el César respetaba que en cada ciudad hubiese la religión que hubiese, pero que a la vez estas ciudades debían de reconocer al César como un soberano, como un dios, como una deidad, y que se le rindiese pleitesía. Desde el punto de vista cultural, tradicional y costumbre, habían prácticas que chocaban contra el Evangelio, o que el Evangelio chocaba contra ellos, y esto de repente las personas rechazaban el Evangelio porque se sentían amenazados o estaban amenazando el Evangelio, su forma de vivir, su forma de actuar, muchas veces desordenada. Pero desde el punto de vista, eran ciudades prósperas, eran ciudades muchas veces de gran importancia. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista social. Es decir, si usted tiene la mentalidad que el apóstol Pablo estaba saliendo de la civilización para irse a meter a territorios ignorantes, a territorios pobres, a territorios desconocidos, no, hermano, está equivocado. No. Pablo sabía que se iba a enfrentar con ciudades altamente culturizadas, altamente militarmente organizadas, altamente socialmente establecida, religiosamente hablando bien fuerte, y económicamente, hermano, fuerte. ¿Habían pobres? Sí, habían pobres. ¿Esclavos? Sí, habían esclavos. ¿Habían comerciantes? Sí, habían comerciantes. ¿Habían altos funcionarios en estos lugares? Sí, lo habían. Pero ahí fue donde el apóstol Pablo comenzó y viajó y convenció, no con argumento de hombre, sino con palabra de Dios. Y Pablo le recordó a los tesalonicenses cuál fue la actitud de ellos. Vosotros los tesalonicenses, cuando llegamos donde ustedes, cuando hablamos a ustedes, ustedes no tomaron estas palabras como que fueran palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como lo que realmente era. Y miren la actitud de los hermanos de Berea. Dicen que los hermanos de Berea eran más nobles
que los hermanos en Tesalónica, porque mientras Pablo estaba hablando, ellos estaban escudriñando las escrituras. ¿Con qué propósito? Para ver si lo que el apóstol Pablo hablaba era así. Ahora, hermano, en tiempo de Roma había una gran prosperidad. Sí. Había un intelectualismo avanzado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? La comunicación, hermano, era fluida. Sí. Ya sea por carretera, por mar. Todas estas cosas usted y yo lo debemos de conocer. Quiero detenerme, por favor, en una pequeña información que tengo en mi mano. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: el sur y el oeste de Europa, el este de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Y dice la información que tengo en mi mano: los emperadores implantaron un gobierno absoluto, concentrado en sus personas todos los poderes políticos, militares, religiosos y administrativos. Y esta etapa donde los emperadores eran absolutos comenzó en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con el gobierno del último emperador romano, Rómulo Augusto, en el año 476, debido a las invasiones de los bárbaros en el siglo V. Por lo tanto, hermano, como había un poderío concentrado, donde se delegaba a determinado cónsul, a determinado gobernador, que estuvieran a cargo de Macedonia, de Tesalónica, de Acaya, de Asia, de Éfeso, de Antioquía, de Chipre, de Jerusalén. Estas personas llegaban, recogían los impuestos, cuidaban la paz en el imperio y rendían cuenta al emperador. En este ambiente de seguridad, sí, de paz,
de libertad religiosa, de respeto a la parte cultural y social de cada ciudad. Es donde se introduce el apóstol Pablo. Predicando a Cristo, como se lo dijo a los corintios, muerto, sepultado y resucitado. Presentando a Cristo como el príncipe de paz, como el Dios que ama y que ha muerto para el perdón de los pecados de muchos, como el único Señor de señores y Rey de reyes. Y esta sana enseñanza y esta predicación afectó naturalmente al apóstol Pablo. Sí, hermano. Y ya hemos hablado de los 3 enemigos naturales del apóstol Pablo. Hablábamos de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran hermanos convertidos de los fariseos, de la organización de los fariseos, que salieron sin autorización de nadie a perturbar a los gentiles, queriéndole imponer la ley, la costumbre de la ley, las tradiciones de la ley. Y donde Pablo iba con la predicación, donde Pablo iba con la enseñanza y donde establecía congregaciones, Pablo ocupó su tiempo para también corregir a estos señores que perturbaban a las congregaciones de gentiles. Pablo ocupó tiempo en defensa del evangelio. Basta con leer las cartas escritas por el apóstol Pablo y siempre va a encontrar usted un espacio apologético en defensa del evangelio. También, hermano, estaban los judíos que jamás, que nunca perdonaron a Pablo que se haya convertido al evangelio. Y no solamente convertido, sino que se hiciera un predicador arduo, un predicador fuerte, un hombre activo en el ministerio de la predicación. Y no fueron solamente una vez. No, hermano, no solamente fue una vez que se hicieron promesas de comer hasta que le dieran de baja al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Saben, hermano? Los judíos, conciudadanos de Pablo, no perdonaron jamás la conversión de Pablo y que éste predicara a Cristo. Y con el tiempo, el Imperio Romano se convirtió en enemigo de la iglesia. Y queriéndose congraciar con aquellos que eran también
enemigo de la iglesia, se comenzó a perseguir a los apóstoles. Desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista gubernamental. Hermano, el imperio hermano, Nerón y algunos emperadores se volvieron enemigo natural de la iglesia. Miraron en la iglesia a un enemigo y lo trataron como tal. Y fue, hermano, fue duro para la iglesia a final del primer siglo, su sufrimiento. Algunos apóstoles fueron matados. Pedro fue muerto. Juan lo mandaron a la isla de Pasmo. A Pablo, hermano, lo mataron. Simple y sencillamente por causa del evangelio. Usted debe de estar claro de ese contexto político, cultural, social, religioso, en que los 3 viajes misioneros se realizaron. Miren, hermano, a como fue de gran beneficio el Imperio Romano para la expansión del Evangelio. Sí, porque fue beneficioso, hermano. Fue súper beneficioso. Pero así de tan beneficioso fue, a la hora que el imperio decidió pasarle la cuenta a la iglesia, asesinó a muchas personas inocentes solo por predicar a Cristo Jesús. Solo por predicar tocante al reino de Dios. Llegaron un momento, hermano, en que quisieron que las personas negaran a Dios, blasfemaran contra Cristo Jesús, para poderse salvar. ¿Cuánto lo hicieron? No lo sé, hermano. ¿Lo hicieron algunos? Puede ser, hermano. Sí, lo hicieron. ¿Otros perseveraron hasta el final? Sí. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Ahora solamente me espera el sacrificio. Pero también, aparte del sacrificio que me espera, la muerte, me espera la corona de vida que el Dios justo dará, no solamente a mí, sino a los que perseveran.
Nos detenemos aquí, hermanos. Nos detenemos aquí. Son las 6 de la tarde. Esperamos encontrarnos, hermanos, nuevamente el viernes con otro tema. Y permítame comenzar la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si Dios así lo permite, para que tratemos ya directamente los viajes evangelísticos del apóstol Pablo, los 3 viajes. Agradecido con ustedes, hermanos, Dios le bendiga. Gracias damos en esta noche por estar con ustedes y ustedes conmigo en este estudio. Nos escuchamos. Dios le bendiga, hermanos. El mandamiento es claro de ir a predicar, hablar de Cristo al mundo que a todos quiere amar, tomar el estandarte y a todos proclamar, contad, contad, al ser vino a salvar, contad, contad, por toda la tierra y mar, corred la voz, Jesús vino a salvar, decirles que mi Salvador murió por mí. Contad, contad, su vida dio por ti, por ti. Ahora la mies es mucha y obreros pocos son. Ellos piden ayuda para hacerlos a Sión. Dispuesto estás, mi hermano, a trabajar por él. Contad, contad, a Cristo obedeced. Contad, contad, por toda la tierra y mar. Corred la voz, Jesús vino a salvar. Decirles que mi Salvador murió por mí. Contad, contad, su vida dio por ti, por ti. El tiempo de cosecha muy pronto pasará. Si he sido un buen obrero, mi nombre llamará. Mi terrenal jornada por fin acabará. Contad, contad, que tú contestarás. Contad, contad, toda la tierra. Gracias damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta tarde, porque tú has estado con nosotros desde el principio hasta el fin. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Y acompáñanos siempre a hacer tu voluntad. En Cristo queremos pedirte que sea con cada uno de nuestros oyentes, que bendiga esta emisora, que bendiga a sus predicadores y que cuide, Padre Santo, a tus hijos donde estén. En Cristo queremos darte la gracia y decirle, Padre Santo, que perdone nuestros pecados, que pase por alto nuestra falla y que podamos estudiar la palabra de Dios y también aplicarla. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Nos escuchamos el viernes, hermano, a las 5 de la tarde. Dios le bendiga a todos.